Al parecer ya estamos en vivo. Así es. Muy Ya bien. estamos en vivo, Rayim. Otra vez, qué rápido. Ya un mes prácticamente. Sí, sí, pasa rápido. Ajá. ¿Cómo estás? Muy Digo, ya bien. nos saludamos, pero la Este, gente no sabe. muy bien, Heidi. Muy bien, aquí de nuevo, aquí compartiendo charlas de interés, de cosas que en el mundo del yoga son bien interesantes para también aplicar en nuestra vida. Así que muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Como siempre, gracias a ti por seguir aquí todavía y Ujú. compartir tu conocimiento, tu sabiduría con los que nos quieran escuchar y pues permear más a más gente, alcanzar a más gente, ¿verdad? Para que Ujú. estén mejor todavía con estos conocimientos. Así es. Pues bueno, el día de hoy tenemos unos temas bien interesantes a forma de preguntas, como siempre que hacemos sesión filosófica, como le llamamos, ¿no? Como cuando nos referimos como más a una conversación. Y los conceptos, pues de hoy están padres porque hablamos del karma, que luego está malentendido, pero ahorita tú nos vas a platicar y nos sacas de esa duda, que a veces la gente lo ve como nada más la parte negativa. Y, y algo que se llama samsara, que de repente la gente no sabe qué es, pero a lo mejor en español sí, como que hay más, un poquito más de conocimiento al respecto, pero que en Occidente no estamos muy relacionados con ese concepto, que es la reencarnación. Ujú. Pero bueno, antes de llegar ahí, vamos a empezar como por la gran pregunta. Y la primerita que te traigo es, pues, Shankashashan, la clásica que pregunta la gente cuando empezamos con el rollo espiritual. ¿Qué es el alma, Rayim? ¿O el espíritu son lo mismo o se diferencian? ¿Qué es? Sí. Mira, a veces, por ejemplo, en el camino del yoga se lo llama el Atman. El Atman a veces se lo relaciona con el alma, pero yo entiendo que se referencia más hacia lo que es el espíritu, digamos, que es esa chispa divina en cada uno de nosotros que es perfecta, que es autoluminosa, que no necesita de apoyo externo, que es plena conciencia en sí misma, ¿no? En cuanto al alma y en cuanto al tema de la reencarnación, que tocaremos luego, el alma es la que madura, la que va teniendo experiencias, según la teoría de la reencarnación, en diferentes vidas, formas, cuerpos, infinitas situaciones que se les va presentando para poder evolucionar, aprender y trascender fundamentalmente, ¿no? Trascender esta aparente olvido de su propia esencia. De hecho, hay escuelas que estudian el tema de las edades del alma. Es decir, que el alma claramente es quien viene a evolucionar metida en este envase, ¿no? En este cuerpo, bajo esta forma y formato de vida que nos toca vivir, este guión que nos toca este, atravesar. Así que a mí me parece como que el alma es quien evoluciona, obviamente nuestra parte espiritual en relación a nuestro ego, a esta identidad que dice soy solamente este cuerpo, soy solamente esta historia, no cuando muere el cuerpo me muero, ese es lo que llamamos el ego, pero obviamente el alma es quien transmigra según la teoría de la reencarnación, de cuerpo en cuerpo para aprender, para evolucionar. Y siempre traemos con nosotros también esa chispa divina que yo la entiendo como el espíritu, como aquella parte que, que es una partícula de la divinidad misma, ¿no? Y que somos en esencia. Así que haría como esta diferencia yo, ¿no? Entre alma y espíritu. El alma sí es más sutil en relación a nuestro ego y a nuestra identidad, pero también es quien evoluciona y quien está teniendo experiencias de aprendizaje, ¿no? Y el espíritu sería como aquella parte que es perfecta, ¿no? Que no necesita nada de esto, ya es completa en sí mismo. Lo que en yoga llamamos purna, completo, ¿no?
Entonces, esa parte está en nosotros. Todas las prácticas que hacemos en el yoga son para tocar experiencialmente esa experiencia de plenitud. Entonces empezamos a identificarnos con esa totalidad que somos. ¿Sí? Esto es lo que Totalmente, entiendo. totalmente. Y pues es la parte eterna, ¿no? Que en el yoga siempre promovemos y creemos, es eso que es más allá de este costalito de huesitos y carnita, y eso Exacto. da mucha Ujú, esperanza, ya lo hemos comentado en otras sesiones, ujú, cuando uno entiende esto y lo acepta, más bien abraza esta creencia, ujú. es muy esperanzador y no es una creencia que nada más es fe ciega, tú la vives con el yoga, por eso amo el Exacto. yoga, porque es una experiencia directa y no es Ujú, nada más que lo esté diciendo Rayim. sí. Tú a través de tu práctica, quien esté escuchando, puedes experimentar lo que dice Rayim, ¿no? Ujú, Entonces puedes experimentar ese Atman sí. en una experiencia, pues así, tal cual directa, con mucha práctica, claro, pero se Ujú. puede. Sí, es algo, Heidi, como dices, que ya está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo. Ese reconocer implica purificar nuestra mente, nuestro cuerpo, un montón de cosas, nuestras energías, nuestro intelecto, pero, y también como bien has dicho, como una experiencia directa. Una vez que yo toco esa experiencia, aunque al principio es breve, aunque al principio es como muy poquito, pero ya me deja un precedente en mí de decir, quiero más de eso, ¿no? Porque está increíble, porque se dice que este ser, este espíritu, esta esencia en nosotros es eh, Sat, Chit y Ananda, que es existencia, conciencia y dicha. Y es una dicha que no viene de afuera, sino que es propia de nuestro estado más puro, original. Pero para eso, bueno, la mente tiene que colaborar y hacer espacio, limpiarse, permitir que esa experiencia tenga lugar. Si no, estamos como muy tapados de conceptos, creencias erróneas muchas veces en cuanto a quiénes somos. Nos identificamos con nuestro guión de vida, con las cosas buenas, las cosas malas. Entonces, ahí está todo relacionado el tema que has traído hoy, Heidi, como pregunta, porque está el karma, está la reencarnación y, y está esa parte que en nosotros es esencial y que está, de alguna manera, dicen, es intocable por todas esas cosas. Entonces es un refugio al cual podemos ir cualquiera de nosotros, todos, absolutamente todos, sin distinción, eh, tenemos la oportunidad de tocar esa experiencia porque es algo que no se ve afectada ni manchada por nada. ¿Sí? Así que nadie es ni más ni menos merecedor que eso. Eso está en nosotros y bueno, a veces los guiones de vida que nos tocan a cada uno son diferentes. Algunos son muy difíciles, ¿sí? Pero hay muchas historias de grandes maestros que han sido grandes este, personas que han experimentado mucho dolor y han hecho experimentar a otros mucho dolor, pero que luego, a través de este intenso sufrimiento, ¿no? O por la gracia, como se dice, pueden tener este vislumbre de quiénes son en esencia y, y transformar toda esa energía en algo positivo, en algo bueno para los demás. Hay muchas historias en la tradición de India que habla de estos seres, ¿no? En el cristianismo creo que también, tales como San Francisco de Asís, creo que él tuvo como una vida bastante diferente a la que después tuvo, ¿no? Entonces, son ejemplos vivos de que cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, puede tener acceso a esa experiencia. Y esa experiencia no te juzga, no te dice si sos, qué hiciste, qué no hiciste. O sea, te abraza. En cuanto uno mira hacia adentro con realmente humildad y con realmente anhelo de liberarse, de, de-
de estos estados a veces tan profundos de sufrimiento, eso está ahí siempre. Siempre está, estuvo y estará. Mi maestra decía, está, estuvo y estará, ¿no? Es como el océano que no pregunta a quién entra, o sea, ofrece su frescura, o el sol, su luz. Así que eso es absolutamente, como dices, esperanzador, ¿no? Ay, sí, totalmente, y no lo pudiste decir más bonito. Y Rayín, digo, yo creo que es redundante un poquito la pregunta, pero mi afán de la siguiente pregunta es, porque como estoy queriendo yo dar a conocer estos cuatro grandes senderos del yoga y que a lo mejor muchas personas podemos introducir a esta práctica hermosa del yoga por cómo se nos acomode, como lo hemos platicado, que si es el Raja Yoga con el Hatha Yoga, que es el yoga físico. Hoy contigo es Jnana Yoga, que es más un tema de filosofía y de meditación. Eh, Justamente por eso voy a redundar en la pregunta, como para darle a lo mejor, si es que cabe, si no, pues igual es la misma respuesta en todos los senderos, pero a lo mejor desde una perspectiva del Jnana Yoga, que, de cómo justifica la existencia de esta almita, de por qué existe o lo que tú me quieras compartir. Sí, mira, estos ciclos de reencarnaciones, de aprendizaje y de todo esto, en esta tradición no se le da mucha explicación así, como que uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Finalmente, es como un juego, lo llaman un lila, un juego divino, como si la divinidad jugara a esconderse y a encontrarse a sí mismo. Dice, esta conciencia que yo soy busca todo el tiempo encontrarse a sí misma. Y esto lo hace a través de lo que nos toca vivir a todos en nuestra vida. ¿Sí? Todo el tiempo está como queriendo sacar lo que no es real en términos del Jnana Yoga. En la filosofía Vedanta se habla de esta práctica que es neti neti, esto no, esto tampoco. Quiere decir, ¿qué es lo real? Aquello que es justamente, que es eterno, que no cambia, que estuvo, está y estará eternamente. ¿Qué es lo no real según estas tradiciones? Aquello que cambia constantemente, a lo cual no nos podemos aferrar porque cuando creemos que lo tenemos se mueve y cuando nos aferramos a otra cosa se vuelve a mover. Entonces hay un centro en nosotros que es inamovible. En textos como el Viveka Chudamani de Adi Shankaracharya, un exponente del Jnana Yoga principal contemporáneo, en un momento hay como un diálogo entre maestro y discípulo, y el discípulo le hace esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es el comienzo de todo esto? Dice, ¿no? Dice, esto no tiene comienzo, dice Adi Shankaracharya como maestro que enseña. Dice, esto no tiene, es eterno, este ciclo es eterno, pero sí tiene un fin. No tiene comienzo, pero sí puede tener un fin. Y ese fin ¿cuál es? El de, el de reconocernos como esa esencia que somos. De esto trata todo el juego de acuerdo a la espiritualidad, a la filosofía, ¿no? Es, todo esto es para poder reconocer aquello que realmente somos y para poder jugar esta vida sin confundirnos, sin marearnos con las cosas. O sea, desde este estado de conciencia, de estar en contacto con mi experiencia interior, puedo afrontar las cosas de la vida, lo que me toque, desde de un estado también de humildad, de aceptación, porque siempre hay como dos cosas que están pujando en el camino. Una es este anhelo de transformarme y esta otra que es el aceptarme. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Me quiero transformar, quiero ir más allá de, de mis, de mi conocimiento, por eso estudio, por eso practico, por eso hago un montón de cosas, como este proceso que yo digo de purificarme, de sentirme cada vez mejor,
Es decir, que en algún sentido estoy queriendo avanzar hacia algo más expandido. Pero al mismo tiempo, en las tradiciones espirituales se dicen aceptarnos plenamente como somos. Y este aceptarnos plenamente como somos, con amor y con respeto hacia nuestro proceso, implica el cambio, implica el continuo movimiento que la vida nos trae, las diferentes retos, ¿sí? Y, e implica en quien lo practica una especie de compromiso, por un lado, una especie de entrega a la vida, a lo que la vida nos trae. O sea, no me peleo con eso, simplemente trato de utilizar eso para evolucionar, para ver de qué manera me puede ayudar en mi evolución, sea la situación que fuera. Hay momentos bien difíciles y otros que van más tranquilos, pero siempre están ahí, siempre está corriendo algo que no para. Este fluido de la vida es como un río, dicen, que corre y que nunca deja de andar, ¿no? Entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, es como el juego este de la divinidad queriéndose encontrar a sí mismo, olvidándose a través de esta envase, de esta forma, de esta situación de vida, donde yo digo yo soy esta persona, me llamo tal, vivo en tal país, tengo esta historia de vida, este es mi entorno, ya sea familiar o social, demás, y creo que eso es toda mi vida. Pero desde el punto de vista de la espiritualidad, esto es circunstancial, esto dura un tiempo, dura los años que vivamos, ¿sí? Y ahí entramos en el tema justamente de la reencarnación. Dice, en un periodo de vida es imposible reconocer esta divinidad. Por ende, dice, vamos pasando por diferentes eh, cuerpos, situaciones, circunstancias, para ir puliendo, aprendiendo, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que se dice, ¿no? Como que no tiene un principio, pero sí puede tener un fin este olvido de nuestra esencia. El olvido, eso es todo. Si tan solo pudiéramos recordar y fuera así, ¡fum! Ya quiero recordar, pero no, hay que trabajar, hay que purificarnos. Ahí la disciplina. Sí, sí, y el recuerdo es la experiencia, en silencio, cuando mi mente deja de argumentar, y esto es lo difícil, por eso hay tantas prácticas, por eso no es fácil, pero es posible, como dice un maestro, uno de mis maestros, Gurudev Nityananda, dice, no es fácil, pero es posible, dice. Totalmente. Y justamente esta práctica que nos lleva a este conocimiento de mi alma, pero más allá de tener esta experiencia directa, hay algo que le llamamos unión, que es esta almita se une con esta almota colectiva, cada quien le puede llamar como quiera, Ujú. con esta conciencia cósmica desde mi individualidad, y esa unión le llamamos yoga. Eso es lo que realmente significa yoga, ¿no? Así es. ¿Cómo ocurre esta unión? Ya se explicó qué es el alma y ahora estamos avanzando en que hay que unir esta almita que está aquí dentro de mí, la uno con el cosmos, con Dios, como le queramos llamar. Ujú. ¿Cómo sucede esta unión desde esta filosofía? ¿Cómo se explica? Bueno, mira, en India hay 6 sistemas filosóficos principales, todos ellos, y hay más también, pero 6 principales desde la línea de los Vedas, y en todos ellos, más que hablar de espiritualidad, de Dios y demás, todo lo que proponen como prácticas es para purificar la mente. Porque en nuestra mente está esta interfase, como esto que decodifica la realidad exterior, mi realidad interior, y de acuerdo a cómo yo interpreto las cosas, es el mundo que vivo. Cada uno de nosotros vivimos diferentes mundos, aunque estemos en el mismo mundo, habitamos diferentes universos, porque cada quien tiene su propia percepción de las cosas,
sus propias experiencias de vida, sus propias impresiones, lo que en yoga llamamos samskaras, ¿sí? Entonces todos traemos nuestras impresiones grabadas, en donde para uno una cosa es muy linda, para otro esa misma cosa es fea, para uno es bueno, para otro es malo, lo mismo, ¿no? Y cada quien lo ve de acuerdo al cristal de sus lentes. Entonces, el yoga lo que propone justamente es un sinfín de métodos y prácticas de acuerdo al temperamento y a la actitud de cada aspirante a esta liberación. Que dicho sea de paso, esto ocurre a veces luego de pasar por grandes sufrimientos, donde uno se hace preguntas tales como, ¿cuál es el sentido de esto, ¿no? De la vida? ¿Cuál es mi propósito acá, ¿no? Todas estas preguntas que son existenciales, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Todo esto, ¿no? Cuando surgen estas preguntas, es un momento muy importante en nuestra evolución espiritual, porque, bueno, estamos a las puertas de un gran descubrimiento en nosotros, que es poder dar estos dos pasos hacia adentro, hacia el corazón, para encontrar aquello que estamos buscando siempre fuera. Y como dije en alguno de los programas, probablemente, porque siempre lo estoy diciendo, es esto que dice que la puerta de salida es hacia adentro, porque justamente en nuestra propia universo interior están todas las respuestas, ¿sí? Entonces el yoga lo que hace es este puente, es esta conexión con esa experiencia. Nuevamente hablamos de experiencia, no solamente de conocimiento. Obviamente el conocimiento al principio es importante, ¿sí? Si hay alguien en quien yo confío, porque estoy viendo en esa persona resultados positivos, no digo, bueno, lo que me está diciendo debe ser. Me da confianza, ¿no? Y ahí es donde aparece el rol de los grandes maestros. Entonces, lo que los maestros dicen, que me generan confianza, más lo que en India se da mucha importancia a las escrituras. Las escrituras son mapas de ruta de experiencias, no es un cuento donde me tengo que creer algo. Me están diciendo, si uno hace esta práctica, sucede esto, esto, y habla todo de experiencias internas. Entonces, generalmente mi propia experiencia personal, si estoy en un camino serio, empieza a dar frutos y empieza a corresponderse con lo que mis maestros me dicen, más lo que las escrituras señalan, como experiencias internas, donde hay una sensación de dicha, de expansión, de contacto. Y esto es yoga. Yoga es unión. Entonces, la palabra religión tiene la misma simbología, ¿no? De religar, de juntar algo que aparentemente está separado, aparentemente. Pero cuando entramos en esa experiencia interior, vemos que esta separación no es tal, ¿no? De que eso está ahí. Nada más tengo que aprender a entrar en contacto con esa experiencia. Y ahí está la importancia de los maestros, la importancia de los linajes, ¿sí? Que han transmitido una enseñanza genuina, auténtica, que funciona, que está probada, ¿no? Y bueno, y todo este cuerpo de filosofía nos sirve también para generar como un contexto, ¿no? Como una cosmovisión de las experiencias que estoy teniendo. Si yo empiezo a practicar meditación y empiezo a profundizar en esta experiencia, me van a pasar cosas porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos en on o en off, ¿no? O estoy hacia afuera o estoy durmiendo, que estoy inconsciente. Pero los estados intermedios, que son estados meditativos, no los conozco, no hemos explorado como occidentales tanto esto. Ahora más, quizás. Pero entonces todos estos apoyos son muy importantes. Pero las tradiciones, los maestros, las prácticas que sean
que no me esté inventando algo, ¿no? Que no me va a llevar a ningún lado, digamos. Eso es importante, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, yoga es treparme un árbol y tirarme de cabeza. Bueno, ¿no? O sea, nadie dice eso, ningún maestro te va a decir que yoga es treparse un árbol y tirarse de cabeza. Entonces, es muy importante las fuentes, digamos, donde uno recurre para decir, a ver, quiero aprender, quiero tener esta experiencia de unidad, porque esto que hablamos como espíritu, que es pleno, completo, cuando yo conscientemente hago contacto, unión, cuando me uno a esa experiencia a través de las diferentes prácticas que propone esta disciplina y tantas otras disciplinas, no solamente el yoga, tantas otras, ¿no? Empiezo a tocar una experiencia de plenitud, de paz, de dicha en mí. Entonces, bueno, y eso lo tengo que... Hay signos donde yo puedo ver en una persona que está en contacto con esa experiencia, ¿no? Aunque no diga nada. Y o puedo decir mucho, pero me doy cuenta de que no estás en contacto con esa experiencia. Entonces lo importante es estar en contacto con la experiencia. Y esto es yoga, con lo cual yoga es muy amplio, no solamente es hacer posturas o estudiar esto o estudiar aquello. Yoga es unión, entonces, ¿no? ¿Cómo se demuestra un yogi? Bueno, tiene que estar en unión, tiene que estar en contacto, en unidad. Y esto lo vemos también en otras tradiciones, no solamente en el yoga. ¿No? En la religión cristiana hay sacerdotes o practicantes que están muy en contacto con la divinidad y con su experiencia, llámenla como gusten, ¿no? Finalmente la experiencia es una y es la misma. En el budismo, en el sufismo, en el islam, en donde sea, hay personas que están en contacto verdadero con esa experiencia, ¿no? Entonces, eso es yoga, eso es unión, eso es estar conectados a esa fuente infinita de vida, ¿no? Totalmente, y justamente ahorita mencionabas algo sobre los samskaras, sobre estos disquitos rayados que tenemos en el subconsciente, ¿no? Y que nos hacen pues actuar de determinada forma. Y lo relaciono con la siguiente pregunta, porque justamente esos samskaras están relacionados también con lo que hicimos en nuestras vidas pasadas y pues ahí se quedaron atoraditos esos samskaras. Y entonces viene algo que se llama karma. ¿Nos puedes decir qué es para ti o desde el Jnana Yoga y cómo funciona el karma? Y karma, todo el tiempo estamos generando karma. Se hablan de tres tipos de karma. Mi maestra decía, uno que ha mostrado su rostro, que tienen sus nombres. Prarabdha karma es el que ahora está corriendo nuestro guión de vida. Sanchita karma, uno que está guardado. Y Agami karma, que es el que estamos generando con nuestras acciones. Entonces, en el yoga se habla una de las definiciones de yoga es la destreza en la acción. Sri Krishna dice en la Bhagavad Gita, en su enseñanza a Arjuna, a este guerrero, cuando le habla del yoga, dice, yoga es la destreza en la acción. ¿Cuál es la destreza en la acción? Aquella acción que me libera de consecuencias kármicas. Primero uno entiende que el karma es algo negativo. Y el karma puede ser positivo o negativo. El karma es como la causa-efecto, ¿no? Es como la consecuencia de mis acciones. Entonces, lo que me quiero librar es justamente de cualquier tipo de consecuencia, para lo cual hay un tipo de karma que se llama Nishkama Karma, que significa una acción sin deseo. Por eso se habla tanto de la acción desinteresada, no egoica. Esa acción que no espero los frutos de las acciones, sino que más bien el fruto está en sí mismo en la acción, en esa acción desinteresada. Con lo cual, lo que yo me preocupo
¿no? En la Bhagavad Gita también se dice, el hombre tiene derecho a actuar, pero no a los frutos de las acciones. Y no por maldad, por decirte, ahora no te doy nada. No es esto, ¿no? Es decir, libérate de las acciones kármicas, porque aunque tengas un muy buen karma, eso también te ata a samskaras e impresiones, a volver a entrar en un cuerpo, a nacer, por ende a volver a morir, ¿no? Entonces, en este camino espiritual se habla de que lo que aspira uno es a liberarse del ciclo de nacimiento y muerte ininterrumpido, ¿no? Al respecto, le podría decir a la gente que está escuchando esto por primera vez que pueden entrar a las redes, en YouTube, por ejemplo, y poner vidas pasadas, y hay casos increíbles de niños, porque eso también, hasta los 7 años más o menos, uno puede tener recuerdos de vidas pasadas. Luego ya con la escuela, ahí empieza otro proceso evolutivo donde eso se va borrando, uno se va olvidando. Pero los niños pequeños de pronto hablan de cosas que uno dice, esto no, es imposible que un niño de 2, 3 años pueda dar nombres, fechas, y cosas que los padres preocupados luego van a internet a checar a ver si existe esto que está diciendo este niño, ¿no? Y resulta que sí, que en el 1800 hubo un soldado que se llamó, como dice el niño, y que, no sé, cosas así. O en la Segunda Guerra, hay un caso muy, muy famoso ahí de un niño de la Segunda Guerra que su avión cayó con los japoneses y él decía ser tal persona, un niño de 4 años. Y los padres decían, ¿de qué está hablando, no? Nunca. Bueno, hay casos entonces, vemos que se corrobora esto del tema de la reencarnación. Cuando le preguntaba yo a mi maestra, o le preguntábamos, dice, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, no? Y ella decía que era como por la misericordia de Dios que no recordamos, porque dice, imagínate recordar dice, todas las fechorías que has hecho. Explota el cerebro. Tu vida pasada, claro, ya sea por necesidad, por supervivencia, por lo que fuera, ¿no? Entonces, esta cosa de tener una vida desde cero, pero bueno, nos da una oportunidad para evolucionar y sin el peso de decir, no sé, maté a 40 personas en la guerra o no sé, o lo que fuera, o quién sabe qué. Entonces hay como una especie de olvido que es muy, muy positivo en ese sentido. Pero sí, lo que viaja, se dice, del alma, de un cuerpo a otro, son estos samskaras, estas impresiones. Es decir, las tendencias con las que yo traía, en un momento, al principio cuando nacemos, los niños son muy puros, pero en un momento empiezan a despertar esos samskaras y empiezan a mostrar su personalidad. Entonces, en una misma familia nacen 2 niños o 2 hermanitos, hermanitas que empiezan a mostrar como claramente diferentes formas de ser, ¿no? Muy, muy determinantes. Y uno dice, ¿de dónde sacó esto, este niño, ¿no? O este conocimiento, esta sabiduría, o esta habilidad para tal cosa y tal otra. Entonces, aparentemente uno lo trae en forma de semilla y en un determinado momento de nuestra infancia eso vuelve a brotar, vuelve a salir. Entonces, parte del karma o de la liberación del karma es ir quemando estas semillas, liberándonos de esas cosas para evolucionar. Evolucionar, uno podría decir evolucionar ¿a dónde? ¿Qué más hay además de esto, no? O sea, si no nazco acá en la tierra, ¿a dónde? No conocemos ningún otro lugar. Bueno, pero en esta tradición se habla de que hay muchos niveles de existencia, más sutiles, más aparentemente más felices, pero la tierra se dice que es
se lo llama Karma Bhumi. Bhumi es tierra, karma es acción. Es un lugar donde venimos acá a actuar, ¿no? Y es un lugar, es una escuela de gran aprendizaje. Eh, para algunas tradiciones espirituales, morir es esto. Y vivir es lo que llamamos muerte. Es decir, cuando morimos, aparentemente hay una plena conciencia de quiénes somos y hay algo que se libera aquí. Aquí estamos más como atrapados bastante en esta especie de amnesia, pero es un gran lugar de entrenamiento y de aprendizaje donde dice el alma evoluciona de una forma increíble. Porque las pruebas son bien rudas a veces y entrar en un camino espiritual también donde uno va haciendo prácticas y donde se va abriendo, se va expandiendo. Esas mismas experiencias comienzan a jugar a favor de uno. Esto no quiere decir que uno no pase por experiencias de vida, no sabemos qué nos va a traer la vida. Obviamente hay muchas experiencias que son dolorosas, pero lo que hago yo con eso es toda la diferencia. ¿Sí? Una veces piensa que entrar en el camino espiritual ya se solucionó todo. Y no, entrar en el camino espiritual es aprender a ver las cosas de otra manera. ¿No? Entonces, el karma es aquello que nos ata a esta rueda, como vos decías al principio, del samsara. El samsara es esta rueda de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. ¿No? ¿Y cómo paramos esto? Mira, yo digo, porque, o sea, entiendo el karma, ¿no? Entendemos el karma ya con lo que los explicaste, que es esta causa y efecto, y de aquí, pues esto está todo relacionado con la reencarnación, por lo que nos acabas de decir, cómo renacemos, morimos, renacemos aquí en la tierra, que es un tema interesantísimo, las otras dimensiones que se dice en esta tradición, pero bueno, hablando aquí de la tierra, ¿cómo le hago yo para limpiar mi karma? Diría la gente, a lo mejor, ese karma que a lo mejor es negativo, porque dijimos que están las dos partes, ¿no? ¿Cómo limpio ese karma, el negativo, para quedarme con el positivo y renacer, pues, más evolucionado cada vez hasta que me ilumine? O a lo mejor la gente no sabe que eso puede ser, o a lo mejor la gente sí tiene claro lo que es yoga, y aquí volvemos yo creo que al yoga. Y cómo paramos de reencarnar. Por una parte, cómo limpiamos el karma, y por una parte, ya lo mejor de lo mejor es ya no limpiar el karma, sino qué tal que mejor paro la reencarnación. Claro, claro. Mira, yo creo que el tema del karma negativo tiene que ver con la inconsciencia que tenemos. Es decir, puedo hacer acciones que me perjudican a mí y perjudican a los demás, con lo cual me enriedan cada vez más en situaciones por esto de ser como egocéntrico y procurarme nada más a mí las cosas. O sea, no tengo conciencia de que lo que hago, digo, pienso, afecta mi entorno y puede afectar a los demás. Entonces, un mal karma sería, no sé, causar dolor a los demás de alguna manera, de cualquier manera. Por eso es tan importante en estas tradiciones que en la medida que voy tomando conciencia de que mis acciones, palabras, pensamientos generan un boomerang hacia mí, yo me voy a cuidar mucho de qué es lo que pienso hacia los demás, de qué es lo que digo, de qué es lo que hago, porque eso me vuelve. Entonces, eso es una forma de purificar, pero necesitamos estar conscientes. Cuando uno está inconsciente, hace todo tipo de tonterías y sufre todo tipo de pesares, ¿no? Un poco en consecuencia por esto causa y efecto. Dice, nadie te está haciendo mal, simplemente hay algo que vuelve y nada, y tenemos que aprender a...
tampoco sabemos qué hemos hecho en nuestras vidas pasadas, porque en relación a la reencarnación, de pronto nos encontramos con personajes en la vida que nos generan dolor o ¿no? Sufrimiento. Y quien practica este camino desde esta conciencia dice, bueno, a ver ¿de dónde salió esta persona? ¿No? ¿Por qué me toca o por qué me tocan este tipo de situaciones una y otra vez, como vos decías, como un disco rayado? Entonces, en vez de decir pobre de mí, digo, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿No? ¿Cómo me salgo de esto? Una forma de salirse es no ser reactivo, no devolver la misma, romper ese ciclo de ataque, contraataque, ¿no? Entonces, ok, quizás ahí las palabras de Jesús de poner la otra mejilla tienen que ver con esto, ¿no? De cuando alguien te ataca, bueno, o sea, no. Entonces ahí rompes un tipo de ciclo, ¿no? Esto no quiere, ojo, y esto es sutil porque no quiere decir quedarse en una situación incómoda o violenta, porque como soy espiritual y no quiero reaccionar, no, puedo tomar una decisión, puedo decir ya basta de esto, basta de este juego, no me interesa jugarlo y, y dar un También es paso. una forma de parar, pues, o sea. Claro, y dar un paso y decir, no, a veces hay relaciones nocivas que generan esto y el juego es esa nocividad, digamos. El juego es esa pelea, ¿no? Esa es la forma de relacionarme con una persona o con una situación. Entonces digo, no, ya basta de esto, ¿no? O sea, no me interesa, no me interesa. Pero bueno, para que llegue ese punto uno tiene que lograr cierta conciencia, quizás haber ya sufrido lo suficiente como para decir, esto no me interesa para nada, ya basta de esto. Entonces aprendo a pensar positivo, de quien sea, como un ejercicio, cuidándome a mí mismo siempre. Es como lo que te acabo de decir. Esto no significa que uno esté expuesto todo el tiempo a situaciones violentas porque soy bueno y compasivo, ¿no? O sea, no. Eh, pero trabajo en mí esta, esta no reactividad, ¿sí? Aprendo a poner límites, también es muy importante poner límites de manera amorosa o como sea. A veces se necesita más determinación, ¿no? O se necesita tomar una decisión, ¿sí? Pero bueno, el tema es De esa forma es como vamos limpiándonos de este karma negativo, parándolo. exactamente diciendo basta de esto, ya basta de esto, de la forma que tenga que ser. Hay situaciones que requieren determinadas maneras, otras, y las puedo ir manejando. Entonces, y bueno, obviamente generar acciones positivas, palabras positivas, pensamientos positivos, eso va haciendo que vuelva hacia mí Claro. cosas buenas. Ahora, si yo soy así con una persona que es completamente inconsciente, porque por ahí veo, o sea, no hay respuesta, o sea, yo puedo ser muy bueno con alguien que es muy malo conmigo, ¿no? Entonces digo, bueno, tampoco, No va a haber resonancia ahí. no hay resonancia, claro, estoy dando, como dice, perlas a los cerdos, ¿no? A los chanchos. Pero bueno, uno sigue practicando eso en sí mismo y aprende a discernir, bueno, con quién sí y con no. Porque cuando uno a veces es bueno, generoso y que yo, hay gente que es muy inconsciente y se aprovecha de eso. Entonces también tengo que tener discernimiento, ¿no? Y decir, a ver, bueno, está bien, estoy trabajando en mí espiritualmente y generando buena vibra, pero también tengo que saber con quién juntarme, con quién estar, a quién ofrecerle qué cosa y a quién manejarme de esta manera también, ¿no? Pero Y si bueno, tengo una aspiración más alta, Raíl, y ¿cómo? y si tengo una aspiración más alta que es, ya no quiero reencarnar,
me dirías? Ya, Bueno, además de limpiar, voy a ser muy sí. dármica, me voy a portar bien, voy Mira, a tratar de ser consciente. ¿Cómo paro de reencarnar? y nada, haciendo, mira, primero, así como llegamos a este mundo que no tenemos ni idea cómo llegamos, de la misma forma nos vamos a ir, quién sabe cuándo y cómo. Entonces hay una gran parte que es de que no está en mis manos, una gran parte, por no decir casi todo. No tengo idea cómo va a ser, ni qué va a pasar con mi vida. No me importa, o sea, mientras tanto, eso se lo dejo a Dios, se lo dejo a la divinidad, que se ocupe de esas cosas que no, yo no tengo ni idea cómo. Lo que sí puedo hacer es trabajar en mí mismo hoy, ahora, aquí, con la gente que me rodea, con las circunstancias y ya, y tener, si tengo una fuerte determinación, que es muy importante en el camino espiritual, que se llama mumukshutva, se llama en sánscrito esta determinación, un anhelo por la liberación. La liberación es incluso liberarme de la idea de liberación. Sí, guau. Ajá. Incluso eso. Así que no tenemos escapatoria, ¿no? O sea, tenemos que soltar conceptos, ideas y todo lo que sea y vivir en un presente absoluto, eh, de una forma agradecida, de una forma humilde, lo más que podamos, entendiendo que entendemos muy poco y que no sabemos en gran medida muchas cosas, aunque nuestra mente quiera controlar y decir, bueno, voy a hacer esto para lograr esto y aquello, está bien, pero hay que ver, como dice uno de mis maestros, hay que ver si la vida nos deja. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que aprender de alguna manera, a co-crear. No es solamente yo quien hace las cosas, sino poder entrar en espacios de conexión interna y desde ahí recibir también inspiración, intuición, desde esa parte más sutil y saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y finalmente cada uno de nosotros convertirnos en instrumentos. La liberación habla de esto, ¿no? De hacerse uno a un lado, uno como ego, hacerse a un lado y convertirse en un instrumento de la vida, de la divinidad, ¿no? Que yo pueda estar al servicio de, de lo que la vida quiera. Entonces Y por ahí puede ser que me acerque a liberarme. exactamente. Y porque finalmente es, como te digo, Heidi, es como liberarnos de nuestra idea de liberación también, o nuestra idea de felicidad, o nuestra idea de tal de 40.000 cosas que tenemos, ideas. Pero, y lo que sí es directo y es inmediato es si yo cierro los ojos, respiro, canto unos songs, por ejemplo, o hago una práctica directa, me doy ese espacio, ahí voy a encontrar algo que es realmente verdadero, que no es especulativo ni incierto. Ahí voy a tocar algo que es real y lo voy a sentir como un impacto delicioso de conexión, ¿no? Eso ya lo podemos hacer ya, en este momento, Es terminando. exactamente, eso Qué ya, maravilla. Sí. exacto, sí. Ya lo demás pues es ganancia. Sí, no sabemos, muchas cosas que no podemos saber. Pero así todo, mi determinación es a- a aceptarme amorosamente tal cual soy en este momento, aceptar los cambios que ocurren en mí, ¿no? Y aspirar a que esta evolución en mí de conciencia siga estando y operando, con las circunstancias de vida que tenga, con las cosas que pasen y no pasen. Entonces, es un camino de mucha paciencia, de aceptación, mucho amor, de disfrutar el momento, porque siempre proyectamos al futuro las cosas y nos perdemos el ahora. O sea, convertir cada paso en un fin, cada cosa que hacemos. Que no es fácil, pero es posible.
Wow, ay, pues, bueno, me quedo con trabajar en mi karma. Sí. Y pues, ojalá que las demás personas también les inspire esto, porque a mí totalmente me inspira todo este tema del karma, de reencarnación, y pues seamos mejores personas y conectemos con la experiencia directa y seamos felices. Sí, absolutamente. Ay, mi Rayen, pues muchas gracias otra vez, como siempre. No, gracias Heidi por la oportunidad de poder charlar y compartir. Gozoso escucharte, caray. Gracias Heidi, gracias. Un placer, de veras. No, también. Aquí la dejamos. Sí, Hasta la próxima que nos volvamos a ver, ya con práctica de nuevo. muy bien, Para justamente buscar esa experiencia directa de la que estamos hablando. así es. Bueno, está muy bien. Bueno, nos despedimos, pues, mi Rayo, nos estamos viendo. Muchísimas gracias Heidi. Nos Bye vemos. bye. Adiós.